Esta mañana yo estuve en una institución pública y para acceder te requieren dejar tu documento de identificación y que te peguen una especie de sticker, de estampa en la ropa con tu nombre. Ujú. Yo me rehusé a que me pusieran ese identificador porque andaba con una chaqueta, de hecho esta misma, y entendía que me iba a afectar negativamente la chaqueta y no lo hice. Y la muchacha, la que me está atendiendo, me dice, pero yo le digo que eso no le hace daño a su ropa. ¿Usted no confía en mi palabra? Y cuando ella me dijo eso, yo pensé por un momento, mira, yo quizás deba confiar en su palabra. De pronto no me hace nada en la ropa. Pero al final decidí no hacerlo, lo pegué en una carpeta y entré. Pero esa línea que ella me dijo me puso a pensar el grave problema que tienen las sociedades donde el valor de la confianza en todos los aspectos de la vida o no existe o es muy bajo. Y cuando uno piensa un poquito en las teorías desarrollistas y los factores que hacen que una sociedad tenga un mejor desempeño que otra, que produzca más riqueza, que tenga mejores servicios públicos, que tenga menores costos transaccionales, menores criminalidad, en fin, más desarrollo, una fuerte confianza en las instituciones, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, casi siempre es una constante. Entonces, confianza como valor es algo que lamentablemente cuando los servicios públicos son deficientes, cuando la criminalidad es alta, cuando no hay un régimen de consecuencia claro, cuando hay impunidad notoria y burda en muchos sectores de la sociedad, es difícil de lograr. Pero confianza, esa que nosotros no tenemos, porque hay que reconocer que el dominicano, por lo menos citadino, tiende a ser muy desconfiado de todo, del ruido, de lo que se pone la persona, de lo que dice. Ese es un tema que le pasa también a sociedades que se industrializan. Yo estuve hace unos días leyendo un artículo sobre el tema de la confianza en las instituciones públicas, vista desde la óptica del nacionalismo y del globalismo, entendido como dos visiones muy distintas de la realidad contemporánea. Señores, y la realidad es que a medida que se industrializan las economías, y el ejemplo que se tomaba como parámetro empírico en ese caso, eran las economías de Europa del Este que se integran a la Unión Europea luego de la caída del muro de Berlín, es que a medida que se da un proceso de crecimiento del poder adquisitivo, de industrialización, de migración hacia las ciudades, los valores que forman el comportamiento humano, que guían el comportamiento humano, cambian. La confianza en las zonas rurales, donde las comunidades tienden a tener vínculos más estrechos y son más pequeñas, es muchísimo mayor en todo, en el vecino, en el primo, en todo lo que nos rodea. Sin embargo, en la ciudad, cuando el anonimato de la masificación hace que usted se convierta en un número, y usted quizá comparte con un número más reducido de personas, y los valores de una comunidad, como no solamente la confianza, sino el cariño, el respeto, la constancia en el tiempo, no están, entonces la gente tiende a ser un poquito más escéptica. Y esa confianza que se tenía en las zonas rurales, en nuestros allegados, en las personas que eran parte de nuestro círculo más cercano, se transfiere a las instituciones públicas, a los servicios públicos que se supone que tienen que garantizar la vida en sociedad, un transporte público decente, una policía eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando eso no está, cuando usted viene a la ciudad y no hay realmente confianza en el desempeño de los servicios públicos, como es el caso de la República Dominicana, pues es normal y entendible que las personas sean muy escépticas de todo lo que ocurra. Ahora bien, la confianza va muy de cerca también con otra crisis grande que yo creo que tiene nuestra sociedad, y es la crisis de la credibilidad. Porque sin credibilidad no se puede tener confianza. La credibilidad es como diría yo que la zapata sobre la cual se construye la confianza en una institución o una persona. Lamentablemente, la clase política dominicana, por razones que hemos discutido hasta más no poder aquí en la CETE y en todos los medios y en todos lados, tiene una crisis de credibilidad enorme. No inspira confianza en las personas que quieren quizás de alguna forma u otra creer que podemos mejorar y que podemos cambiar las cosas y que podemos tener un país distinto. Y eso es preocupante y es algo que tenemos que ponderar cuando analizamos la realidad dominicana contemporánea. ¿Y cómo creo yo que se haría posible quizás
mejorar los índices de generación de confianza en los servicios públicos, pues simple y sencillamente mejorando la eficiencia y la eficacia. Los países donde los ciudadanos hablan mejor y se sienten más satisfechos con el pago de sus impuestos, y eso créanme que es algo difícil de encontrar porque el mismo término, impuesto, a lo que te imponen, no es algo que es muy agradable, son los países que tienen un retorno evidente y claro en la calidad de los servicios públicos que reciben. Pero al mismo tiempo son los países que a su vez muestran más confianza en el desempeño de la cosa pública, pero no solamente de la cosa pública, sino también del vecino. Porque saben que si el vecino se pasa de la raya, el vecino tiene una consecuencia que pasar, por lo que se asume la racionalidad del comportamiento del otro, porque hay un verdadero régimen de consecuencia. Entonces, yo sí he vivido en países donde la realidad en términos de cómo se trata el vecino, cómo se confía en el funcionamiento de las cosas es diferente a la mía. Aquí hay mucha gente muy buena, obviamente, y gente que son quizás excesivamente confiadas, especialmente en la República Dominicana rural, que es muy distinta a la República Dominicana urbana, específicamente esta burbuja que llamamos nosotros Distrito Nacional, que es muy distinto a la realidad que se vive en otros rincones de este país y que quizás vale la pena que nosotros exploremos con más frecuencia pasando del peaje. Y con todo esto, ¿qué quiero decirles? Quiero decirles que es importante cuando pensemos en la raíz de muchos de los problemas que tenemos como sociedad, en evaluar ese aspecto, que es un aspecto que ha desarrollado mucho alguien de quien tomo algunas de las ideas que comparto con ustedes hoy, que es un psicólogo social de NYU llamado Jonathan Haidt, que ha escrito mucho sobre este tema, sobre por qué el tema de la generación de confianza es tan importante. Y yo creo, señores, que quizás a veces en el análisis no tenemos que ser tan macro. Quizás los grandes cambios empiezan micro. Quizás los primeros vínculos que necesitamos para sentirnos que estamos apoyados, para sentirnos que podemos contar con alguien o con instituciones, no comienzan en lo grande, sino en lo pequeño. Por eso es que el rol de la espiritualidad en la vida, y miren que yo no soy una persona religiosa, mucha gente confunde religión con espiritualidad, pero el rol de la espiritualidad o de la religiosidad, dependiendo de lo que usted crea, por eso es que yo creo que es tan importante. Y no solamente importante en el plano personal, sino en el plano de las comunidades. Yo lo digo porque en mi familia, y lo digo a mucha honra y ojalá que me estén escuchando algunos de las personas que mencionaré ahora. Yo he visto un cambio muy profundo, específicamente en la vida de mis padres, que pertenecen a una comunidad cristiana, de hermanos no solamente en la fe, sino en muchísimas actividades sociales, que yo les puedo decir que verdaderamente han cambiado su vida. Entonces uno, y eso es algo que yo trato siempre de tener presente, debe pensar en la pertenencia a grupos sociales que nos hagan sentir parte de algo más grande que necesariamente la empresa, que necesariamente el negocio, que necesariamente el empleo o lo que sea que usted hace en el día a día. O sea, esa vida en comunidad, esos lazos primarios, señores, cuando en la escala macro existe tanta desconfianza en el funcionamiento de todo, son como el colchón sobre el que nosotros podemos descansar nuestras penas. Son como la cruz que carga con nosotros cuando la vida se hace difícil de asimilar o de comprender. O sea que los valores de la comunidad, el usted compartir con el vecino, si es en un condominio, por ejemplo, como es mi caso, conocer a sus vecinos, compartir con ellos de vez en cuando. Si es en el barrio, conocer a las personas de la manzana. Si es en la iglesia, conocer los feligreses con los que usted comparte. Si es incluso en un partido político, conocer a todos los miembros de ese partido y no solamente a la cúpula dirigencial. O sea, hay que tener necesariamente, para que la vida tenga muchísimo más sentido, algún grado de pertenencia con las comunidades, porque la confianza ahí es que comienza. Y si nosotros queremos ver un país diferente, yo creo que a veces esa es una buena forma de comenzar a dar un paso que podemos dar nosotros y que no depende de alguien que podemos elegir en un proceso electoral, porque el decidir conocer a nuestros allegados, el decidir establecer lazos primarios, yo creo que es el primer paso para nosotros luego poder esperar tener un país diferente, porque si no tenemos confianza abajo, si no tenemos círculo de apoyo inmediato, ¿cómo podemos aspirar a que lo que no tenemos en la escala micro, que es la que nosotros podemos realmente controlar en el día a día, lo tengamos en la macro? Entonces, es algo que he venido pensando y que yo espero que cuando el estadio de desarrollo de nuestro país, nuestro poder adquisitivo, el funcionamiento de nuestras instituciones, la transparencia, la fortaleza de las instituciones, la verdadera creación de un régimen de consecuencias se consolide, yo les garantizo que los grados de confianza que tenemos entre nosotros y hacia las instituciones que nos representan, pues serán también mucho mayores.